Estimados estudiantes, en el día de hoy vamos a hablar de los elementos electrónicos más comunes y sus características. El objetivo de la clase es conocer la definición, característica y símbolo de los elementos electrónicos más comunes. También usaremos el programa Livewire como simulador de circuito para comprender más su funcionamiento. Comencemos. El primer elemento que vamos a conocer son las baterías. Una batería eléctrica o acumulador eléctrico es un dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. Físicamente tienen estas características. Su símbolo está en la parte derecha. Otra característica de la batería es que tienen polaridad. Su unidad es en voltios y en amperios. La diferencia entre una pila y la batería es que la pila tiene un proceso irreversible, es decir, se va descargando y no hay manera de volverla a recargar. En cambio, las baterías se pueden recargar, pero físicamente son iguales. Es considerado como un elemento activo. El siguiente elemento son los fusibles. Es un componente que se utiliza para proteger los circuitos eléctricos y electrónicos. Está compuesto por un filamento o lámina de metal que se quema para cortar el paso de la corriente eléctrica. Físicamente así son los fusibles y su símbolo es el siguiente. Otra característica de los fusibles es que también no tienen polaridad. Siempre están cerca en la fuente de poder. Su unidad es en voltios y en amperios. Cuando uno va a adquirir un fusible, uno dice 12 voltios, 5 amperios o 15 amperios. Y es un elemento de protección. Las resistencias es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Su unidad es en ohmios. Físicamente tenemos estas resistencias, en la parte izquierda la podemos observar, y su símbolo puede estar representado por cualquiera de los dos símbolos que observamos en el lado derecho. La resistencia no tiene polaridad. Es un elemento pasivo, que quiere decir que consume corriente el circuito. En este caso, él convierte energía eléctrica en energía calórica. También se adquiere por dos parámetros. Tiene dos parámetros que son muy importantes, que es el ohmiaje y los vatios. Mientras una resistencia tenga más vatios, es de mayor tamaño, aguanta más corriente. El potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor variable y generalmente ajustable manualmente, de 3 terminales. Los terminales extremos de valores fijos y el terminal central con un terminal extremo de valor variable. Físicamente tienen estas características, esta forma. Y su símbolo se representa en el lado derecho. Los potenciómetros, por ser una resistencia variable, tampoco tienen polaridad, se miden en ohmios y su símbolo lo podemos encontrar de dos maneras. El primero que observamos puede ser por porcentaje. Si el potenciómetro es de 1K, entonces aquí estaríamos viendo el 50% de 1K. Y el segundo valor, el segundo símbolo es por valores óhmicos. Los condensadores es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y en electrónica capaz de almacenar energía sustentado por un campo eléctrico. La unidad es el faradio. Físicamente podemos observar los condensadores y tienen estos dos símbolos. Podemos observar que hay dos tipos de condensadores, los de cerámica, que son los que están en el medio, que parecen como unas lentejas, unos chicles, y los electrolíticos, que son los que están en los extremos, que eso parecen unos tanques, unos tambores. Los condensadores de cerámica son los que se observan en el símbolo que está a la derecha,
que no tiene polaridad, los condensadores de cerámica no tienen polaridad y son de bajo valor. Puede estar en los nanofaradios o en los picofaradios. Los condensadores electrolíticos, que son los que están en los extremos, el negro y el azul, su símbolo es el que está aquí, el que estoy señalando actualmente. Sí tienen polaridad y manejan desde 1 microfaradio hacia arriba. Los condensadores tienen dos parámetros, que son la capacidad, que es en faradio, y el voltaje. Quiere decir que cuando uno va a comprar un repuesto de esto en una tienda, uno tiene que, por ejemplo, decir 10 microfaradios, 35 voltios. El siguiente elemento son las bobinas. Es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía de forma de campo magnético. La unidad es en Henry. Físicamente tenemos estas bobinas en el lado izquierdo. Podemos observar las bobinas que están en el lado izquierdo. Su símbolo, tenemos dos símbolos. El primer símbolo son bobinas de núcleo de aire. ¿Okay? Esas bobinas de núcleo de aire son las que tienen una forma de una dona, una forma de O. Y se dice núcleo de aire porque su centro es hueco, es de aire. Y el siguiente símbolo es de núcleo de ferrita o de ferroso. Esas bobinas son estas que estoy señalando aquí en este lado. Una de las características de la bobina es que generalmente no tiene polaridad. Sin embargo, hay circuitos que es importante mantener la polaridad porque si se invierte, se estaría cambiando el sentido del campo magnético. El siguiente elemento son los transformadores. Es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La unidad es en vatio, que son los transformadores en línea, y kVA para los transformadores de alta potencia. Físicamente, vamos a ver, aquí estamos observando un transformador en línea, que son lo que generalmente vamos a ver en la electrónica, y este es su símbolo. Es importante señalar que los transformadores en línea son de baja capacidad, por eso son en vatio. Los de kVA son transformadores de alta potencia, que son los que se encuentran en las redes eléctricas, en los postes eléctricos. Una de las características del transformador es que existen dos elevadores y reductores. Aquí vemos un símbolo que dice una relación de 10:1. O sea, este es un símbolo de un transformador reductor. ¿Por qué? Porque él tiene dos partes, un primario y un secundario. Eso significa que en el primario entran, por decir un ejemplo, 10 voltios y en el secundario sale 1 voltio. Puede ser que en el primario entren 100 voltios y en el secundario estén saliendo 10 voltios. Otro elemento que vamos a conocer es el diodo. Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en el sentido contrario. Físicamente, estos son los diodos que existen en el mercado. Hay distintos tamaños, distintas presentaciones, y el símbolo es este. Una característica de los diodos que existen, que hay diversos tipos de diodos, por ejemplo el diodo Zener, el diodo Schottky, el Varicap, físicamente son iguales. Lo que cambia es internamente el funcionamiento y el símbolo. Están compuestos generalmente por dos materiales, germanio y silicio. Cuando los diodos son de germanio, cuando él conduce, marca un voltaje, una caída de tensión de 0,4 voltios. Cuando son de silicio, marca una caída de tensión de 0,7 voltios. También es importante recordar que el diodo está compuesto por un ánodo, que es esta parte de aquí, que vendría siendo la parte negra, y un cátodo, que es esta línea que está aquí, que vendría siendo esta franja gris. Los diodos tienen dos tipos de polarización.
una polarización directa y una polarización inversa. La polarización directa es cuando se conecta el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. La polarización inversa es cuando se conecta el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. En ese estado el diodo no conduce. El LED, que es el diodo emisor de luz, es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza de forma directa la unión PN, en la cual circula por él una corriente eléctrica. Físicamente tienen esta forma. Su símbolo, ese es el símbolo del diodo, pero tiene dos flechas hacia afuera que indican que emite luz. Una de las características del diodo es que podemos observar que tienen distintos tipos de colores y dependiendo del color tiene distintos tipos de niveles de voltaje. Al igual que el diodo común, también tiene un ánodo y un cátodo y conduce en un solo sentido. Los transistores de unión bipolar es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Vienen dos tipos principales, el PNP y el NPN. Físicamente tenemos varias presentaciones y tenemos dos símbolos. Es importante recordar que en la medida que el transistor tiene más tamaño, más dimensiones, es de mayor capacidad. Como les dije anteriormente, el transistor está compuesto en dos tipos, PNP y NPN. Aquí vemos el transistor PNP, podemos diferenciarlo porque tiene una flecha hacia adentro y el transistor NPN tiene una flecha hacia afuera. El transistor está compuesto por tres regiones, por tres áreas. Está compuesto por una base, que es la del medio, por un emisor, que es donde tiene la flecha, y por un colector. Entonces sería base, emisor, colector. El transistor es utilizado también como conmutador en la parte electrónica digital, o sea, la parte o apagado o encendido, bajo o alto. Y en la parte electrónica analógica también es utilizado como amplificador. Un interruptor es un dispositivo para abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica en un circuito. En algunos países se conoce como switch. Físicamente tienen este aspecto. Y su símbolo tenemos aquí si es de 2 terminales o de 3 terminales. Los pulsadores es un operador eléctrico que cuando se oprime permite el paso a la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimir lo interrumpe. Puede ser NA, que es normalmente abierto, o NC, que es normalmente cerrado. Físicamente tienen este aspecto y este es su símbolo. Una de las características del pulsador, o a diferencia del interruptor, es que el pulsador, mientras se ejerza la acción, él está activo. Es decir, no es como el interruptor, que el interruptor se mantiene en la posición que uno lo deje, ¿no? El pulsador, mientras uno lo tenga oprimido, él va a estar activándose o desactivándose. En la parte de los símbolos tenemos el primer símbolo de arriba, un pulsador normalmente abierto, y en el símbolo de abajo tenemos un pulsador normalmente cerrado. Muchas gracias por su atención. En el deber que se envió van a encontrar unas actividades que tienen que desarrollar. En caso que tengan inquietudes o dudas, pueden hacer las consultas por el SAE o por WhatsApp. Será hasta una próxima oportunidad.